Tenía 11 años. Llevaba el pelo corto, su mirada era fija y una voz tan dulce que nadie podía imaginar lo que escondía detrás. En el verano de 1968, en un barrio obrero del norte de Inglaterra, dos niños aparecieron sin vida. Uno tenía 4 años, el otro tenía 3. A simple vista, parecía un accidente, un juego infantil que terminó mal, pero no. La responsable era otra niña de tan solo 11 años que se llamaba Mary Bell. Y cuando la policía le preguntó por qué lo había hecho, contestó con una calma espeluznante: solo quería ver cómo era. Hoy vamos a adentrarnos en una de las mentes más perturbadoras que ha tenido la criminología británica, una niña marcada por el abandono, la violencia y el vacío emocional. Una historia que nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿el mal se aprende o se hereda? Bienvenidos un día más a este canal de psicología, crímenes y secretos. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar muy atento a los siguientes vídeos. Hoy empezamos con una trilogía que puede que se convierta en más, acerca de niñas de mentes criminales. Vamos con la infancia de una bomba de tiempo. Mary Flora Bell nació en 1957 en Newcastle, una ciudad británica, es una ciudad industrial en el norte de Inglaterra. Su barrio, Scotswood, era un lugar gris, lleno de fábricas, humo, pobreza y viviendas precarias. Allí los niños jugaban en solares apartados, abandonados, y las madres hacían lo que podían para sobrevivir. Pero el caso de Mary era distinto, porque su madre, Betty Bell, tenía tan solo 16 años cuando la tuvo. Ella trabajaba como prostituta en las calles y era bastante conocida en la zona porque tenía un carácter bastante violento y tenía una gran afición al alcohol. El padre, Billy, era un delincuente habitual que casi nunca estaba en casa, con lo cual Mary creció entre gritos, golpes y el constante mensaje de que no era deseada. Hasta este punto, algunos de los vecinos aseguraban que la madre llegó a decir: ojalá hubieras nacido sin vida. Y ese deseo, de alguna forma, se le quedó tatuado en el alma. Desde pequeña sufrió misteriosos accidentes, caídas desde ventanas, intoxicaciones, intentos de asfixia. Más tarde, ya cuando fue detenida, Mary afirmaría que su madre la había intentado desvivir en bastantes ocasiones que ella recordara. También insinuó que fue víctima de abusos sexuales por parte de clientes de la madre que conocían su hogar, y aunque no estuviera la madre, la cual se ausentaba bastante, aparecían y abusaban constantemente de la niña. Nunca nadie hizo nada, nadie investigó nada. Era 1960 y en los barrios obreros las miserias familiares se tapaban bajo una manta de silencio. Así que Mary no tuvo más remedio que aprender pronto que el amor dolía y que el control era la única forma de sentirse viva. Cuando Mary tenía tan solo 5 años ya mostraba comportamientos inquietantes. No jugaba como los demás niños, prefería sentarse a un lado, observar, dominar, manipular. Había algo extraño en su mirada. Era una mezcla de frialdad y curiosidad. Mataba
insectos con precisión quirúrgica. Disfrutaba arrancándoles las alas a las moscas o viendo cómo un gato se agitaba si lo empujaba desde lo más alto. Y cuando alguien la reprendía, ella simplemente sonreía. Los profesores notaron que mentía con mucha facilidad, pero también que era lista, carismática y sabía muy bien cómo ganarse la atención. Una de las maestras diría después: podía pasar de dulce a cruel en tan solo unos segundos. Obviamente el entorno no ayudaba. Su madre desaparecía durante días. Su padre estaba ausente porque entraba y salía constantemente de prisión. Así que nadie se preocupaba por esta niña, porque ya estaba ensayando el papel que la haría célebre, el de la niña sin empatía. Entre los 8 y los 10 años se hizo inseparable de otra niña del barrio que se llamaba Norma, de apellido también Bell. No eran familia, pero casualmente se llamaba Bell. Norma era más simple, impresionable y fácilmente manipulable. Mary, en cambio, era el cerebro, una mastermind. Juntas comenzaron a hacer travesuras cada vez más crueles. Asustaban bebés, ahogaban gatos en cubos de agua. Todo era un juego hasta que un día dejó de serlo. Vamos a hablar del primer crimen. El niño se llamaba Marty Brown. 25 de mayo de 1968. El pequeño Martin Brown, tan solo 4 años. De repente desapareció tras salir de casa. Como hemos dicho antes, jugaban todos en el barrio. Estaban jugando y nadie se preocupaba apenas de estos niños. Desaparece y horas más tarde lo encuentran dentro de una casa abandonada, sin vida. Al principio, la policía piensa que podía haber sido un accidente mientras jugaba, una caída, una travesura que acaba mal. Pero porque no habían signos de violencia claros, o eso parecía. Pero Mary estuvo allí. A Mary se la vio rondando la casa justo antes del hallazgo del niño. Y cuando los agentes retiraban el cuerpo, ella se acercó y preguntó con una sonrisa: ¿está desvivido? ¿Saben quién lo hizo? Días después, en la escuela, escribió en la pared del baño con su amiga Norma: desvivimos a Martin Brown. Fíjense quién lo hizo. Los profesores lo tomaron como una broma macabra. Nadie imaginó que era una confesión literal. Mary seguía jugando. Iba a casa de la madre de Martin para preguntar cómo estaba. Ella fingía la tristeza y observaba a todo el mundo a su alrededor. Observaba la reacción de la gente. A ella le fascinaba el caos que había provocado, porque por primera vez sentía poder. Pero no fue suficiente. Quería más. El 31 de julio del mismo año, 1968, fueron 2 meses después, Brian Howe, más pequeño, de 3 años, el mismo modus, desaparece mientras estaba jugando en la calle. Su familia empieza a buscarla desesperadamente y Mary se ofrece a ayudar a buscarlo. Al caer la tarde, un vecino encuentra el cuerpo del niño de 3 años detrás de unas vías del tren. Había sido estrangulado. Tenía marcas en el cuello esta vez y cortes en el abdomen que se habían hecho con una tijera escolar. Incluso alguien había grabado con una hoja de afeitar la letra M en su vientre. El gesto no era improvisado, era una firma clara. Durante el entierro, Mary se colocó en primera fila. La gente la vio sonreír mientras el ataúd bajaba.
Cuando la policía comenzó a sospechar, Mary pareció disfrutar de la atención. Daba versiones contradictorias, inventaba testigos falsos, acusaba incluso a otros niños. Pero los detectives notaron algo. Su manera de hablar era demasiado adulta, demasiado calculada. Finalmente, uno de los compañeros del juego de Mary declaró que había visto a Mary con Brian ese mismo día del crimen. Así que el cerco se cerró. Y lo que la policía descubrió después estremeció a todo el país. El interrogatorio y el juicio, la sonrisa del mal. La detuvieron el 5 de agosto. En 1968 tenía tan solo 11 años recién cumplidos. Cuando la policía fue a buscarla, Mary no lloró, no protestó, no intentó escapar y solo preguntó esto: ¿me van a ustedes a arrestar por algo serio? El inspector Dobson, encargado del caso, declararía años después que jamás había visto algo igual. Mary mantenía un tono amable, casi coqueto, mientras describía con detalle todo lo ocurrido. Cambiaba su versión cada pocos minutos, mezclando verdad con mentiras, como si disfrutara viendo la confusión de los adultos. Cuando le preguntaron por qué había hecho daño al pequeño Brian, respondió con mucha serenidad: no lloró mucho, solo un poco. No sentí nada. Esta frase heló la sangre a los investigadores, porque no sentía ninguna culpa y ningún remordimiento. Ella solo tenía curiosidad y frialdad. Su amiga Norma, en cambio, se derrumbó. Lloraba, gritaba, decía que Mary la obligaba a hacer cosas horribles durante su amistad, que no podía negarse porque Mary la amenazaba y sabía muy bien cuáles eran sus puntos débiles. La describió como una niña dominante, impredecible, una niña que a veces parecía una adulta mala metida en un cuerpo de niña. Durante los interrogatorios, los agentes notaron algo inquietante. Mary observaba atentamente sus reacciones. Si alguien se mostraba nervioso, ella sonreía. Si la trataban con dureza, se volvía dulce y frágil. Sabía manipular incluso bajo presión. El juicio comenzó el día 5 de diciembre de 1968 en el tribunal de Newcastle. La sala estaba llena, periodistas curiosos, vecinos, psicólogos. Claro, era algo insólito. El público no podía creer lo que veía. Era una niña pequeña, con moño, con uniforme escolar y una mirada inocente, sentada en el banquillo de los acusados por el desvivimiento. Una niña. Durante el proceso, la fiscalía mostró dibujos hechos por Mary donde aparecían niños estrangulados. También se presentó el informe caligráfico que la vinculaba con las notas halladas tras el primer crimen. Los psicólogos coincidieron en algo. Mary mostraba rasgos claros de psicopatía infantil. El doctor David Westbury, psiquiatra del tribunal, escribió: su comportamiento es emocionalmente vacío, con una curiosidad morbosa por la muerte. No es insensible. Es incapaz de sentir empatía. La defensa alegó que Mary era producto de un entorno tóxico, víctima de abusos y abandono. Su madre había intentado incluso venderla a un cliente cuando era bebé, pero el jurado no encontró compasión suficiente para absolverla. Así que el 17 de diciembre Mary Bell fue declarada culpable del homicidio involuntario. El jurado no se atrevió a pronunciar la palabra asesino, tratándose de una niña, y fue enviada a un centro de detención de máxima seguridad para menores. Tener en cuenta que tan solo tenía 11 años, pero ya había desvivido a 2 niños. Aquí es donde entra el análisis psicológico. Mary Bell representa uno de los casos
claros de lo que la psicología moderna llama trastorno de personalidad antisocial infantil. Pero esta etiqueta, aunque suene clínica, no explica el fondo. La verdad es más oscura. Mary no nació un monstruo, nació una niña, pero fue moldeada a golpes, negligencia y terror. Su madre, Betty, la humillaba en público, le gritaba que era un error. Su infancia fue una escuela de desapego emocional. Nadie la abrazaba, nadie la consolaba, nadie la enseñó a empatizar. Cuando no se recibe afecto, el cerebro infantil puede desconectarse del dolor ajeno como mecanismo de defensa. Y esa desconexión, cuando se combina con una mente inteligente y necesidad de control, puede volverse peligrosa. Mary aprendió pronto que llorar no servía, así que dejó de hacerlo y descubrió que los demás sí lloraban y que eso le daba poder. Muchos expertos han intentado definir qué era exactamente Mary Bell. Algunos hablan de la psicopatía pura, otros de un trauma disociativo y otros de carencia afectiva. Probablemente fue todo el conjunto a la vez. En el documental The Case of Mary Bell, un psiquiatra dijo algo brutal. Mary no quería desvivir a los niños. Quería entender por qué su madre la había querido desvivir a ella en varias ocasiones. Y esa idea resume el núcleo de todo: el crimen como un espejo del dolor. Mary repitió el patrón que había vivido: asfixiar, dominar, controlar. No era por odio, sino porque era lo único que conocía. La mente infantil, cuando se cría en abuso constante, no distingue entre el amor y la violencia. Cree que controlar es amar y que castigar es cuidar. Esa distorsión es la que convierte a un ser inocente en un ser peligroso. Durante años en los que estuvo recluida, Mary mostró comportamientos contradictorios. A veces jugaba con muñecas como cualquier otra niña, otras atacaba a las compañeras o trataba de manipular al personal. Los terapeutas decían que tenía una doble cara: una niña frágil que buscaba atención y una depredadora emocional que gozaba con la autoridad. Pero con el tiempo, algo cambió. Mary fue trasladada varias veces entre reformatorios y hospitales psiquiátricos. El Estado británico no sabía qué hacer con ella. Era demasiado joven para ir a prisión, pero demasiado peligrosa para una escuela. Durante su adolescencia, los informes muestran una leve mejoría. Empezó a estudiar, a leer, a colaborar con terapeutas. Algunos decían que fingía muy bien, otros creían que estaba aprendiendo por fin lo que era la empatía. En 1980, y con 23 años, Mary Bell fue puesta en libertad con una nueva identidad y una orden judicial que prohibía a la prensa divulgar su paradero. Intentó rehacer su vida, trabajar, tener una hija. Vivió durante años en secreto, bajo nombres falsos y mudándose constantemente. Pero en los 90, los tabloides británicos descubrieron quién era, publicaron su historia, sus fotos, incluso el nombre de su hija. El país volvió a indignarse. ¿Cómo podía una persona como ella vivir libremente entre nosotros? Mary, a través de sus abogados, demandó al Estado y consiguió una orden inédita: el Mary Bell Order, que le garantiza anonimato permanente a ella y a su hija y a los que serían sus descendientes. Hasta hoy, su paradero sigue siendo desconocido. Mary, cuando se hizo adulta, lo único que quería era proteger a su hija, a su descendencia y a sus nietos, como a ella nunca la protegieron. Dime tú qué opinas sobre esta mente, sobre si los niños pueden nacer malos. Los niños
se educan para acabar así? ¿O es simplemente un espejo, un reflejo de lo que ella recibe y es lo que ella demuestra posteriormente? Me interesan mucho tus comentarios. Espero que te hayas suscrito y le des al like a este vídeo. Nos vemos pronto en más análisis psicológicos de los crímenes que puedes estar viendo.